Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Le doy la bienvenida aquí a la clase del discipulado desde este programa que hemos titulado Desde mi hogar. Estamos compartiendo todos los lunes una serie de temáticas sobre un desarrollo práctico de la vida personal de un discípulo, un cristiano que quiere transformarse en un discípulo. Estamos usando como material guía este libro Sígueme, con todas las actividades correspondientes que sugiere. Por eso también quiero avisar que aquellos que desean adquirir este material para desarrollar estas clases pueden comunicarse con el Centro de Vida Cristiana y le estaremos informando cómo poseer este material y así hacer todas las actividades, las lecturas, los estudios correspondientes. También aclaramos de que como discipulado no es sesiones de estudios bíblicos, sino que es un proceso donde uno va aprendiendo con la palabra de Dios las cuestiones de enseñanzas y de principios, pero junto con un discipulador, un mentor, uno empieza a practicar y a trabajar en forma personal. Por eso todos aquellos que van a hacer el discipulado o que lo están haciendo, necesitan, por un lado, participar de estas clases, tomar estos videos como tutoriales para cada tema, pero después, posteriormente, tener reuniones con su discipulador y así poder, junto con él, sacar enseñanzas prácticas y confrontar a su propia situación para corregir patrones de conductas, pensamientos que quizás están en contra de lo que Dios quiere y siendo así ustedes desafiados para ese cambio. Muy bien, la semana pasada hemos empezado con la primera característica, que es aprender a estar con Jesús, y la segunda característica lo vamos a ver ahora. Yo voy a compartir pantalla para que ustedes puedan también ver a través del PowerPoint que hemos preparado los distintos temas y serle así más fácil en cuanto al seguimiento de la clase. Prepárense, por favor, con sus libros, sus Biblias, sus anotadores, porque vamos a comenzar. Les pido que cada uno de nosotros podamos hacer juntos una oración. Ustedes ahí en su casa, yo aquí, y vamos a pedir que Dios nos dirija, que Él sea a través del Espíritu Santo trayendo revelación de cada concepto que vamos a transmitir hoy. Oramos. Padre querido, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Oro para que seas tú guiándonos, Señor, y que este material que desarrollamos hoy, esta palabra tuya, estos principios, sean de bendición a cada una de las personas que van a estar haciendo el discipulado. Junto con sus mentores después, usa, papá, este material en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos dicho de que vamos a necesitar desarrollar a través de un aprendizaje práctico 7 características fundamentales. Aprender a estar con Jesús, aprender a escuchar, aprender sobre sanidad divina, aprender a influenciar en los demás, aprender a amar, aprender a orar y aprender a administrar. Estas 7 características son las que pertenecen a un discípulo. Vuelvo a repetir, todo se logra en un proceso, porque discipulado no es algo que termina, es algo que empieza, pero que todos los días tenemos que ir trabajando. Cuando Cristo venga a buscarnos, entonces la obra será completa, porque entonces seremos transformados plenamente y le veremos a Él tal cual Él es. Pero mientras que estamos con los pies aquí en la tierra, el proceso de discipulado debe ser un proceso constante y continuo. Muy bien, entonces, estamos en la característica de aprender a escuchar. Vamos a ver allí el texto para memorizar.
recuerden ustedes, y esto es fundamental, van a haber actividades que lo tienen que realizar. Y actividades de memorizar versículos y actividades de lecturas bíblicas diarias. Hemos lanzado la semana pasada un desafío, comenzar a leer el Nuevo Testamento desde el principio, tomando como modalidad un capítulo por día. Así que han transcurrido 7 días, eso significa de que se tuvo que haber leído 7 capítulos. El que no arrancó este programa, bueno, pueden empezar desde ahora, ¿sí? Y sumarse con los con los capítulos diarios de lectura, comenzando con el libro de Mateo. Por otro lado estaban los versículos para memorizar. Y aquí está el que dimos la semana pasada y que lo vamos a repetir cada vez que comenzamos un nuevo tema. Mateo capítulo 4, versículo 19, que dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Jesucristo estaba llamando a sus primeros discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores, trabajaban allí en el mar de Galilea, recogiendo peces, eso era su forma de ganarse la vida, y entonces en forma simbólica Jesús le estaba diciendo, dejen de ser pescadores de peces y a partir de ahora van a ganar almas, van a ser pescadores de hombres. Y es muy interesante ver en ese versículo que lo primero que le plantea a Jesús es, vengan, síganme. Seguirle a Jesús significaba caminar con Jesús, significaba estar con Jesús, significaba compartir con Jesús, verle a Jesús lo que él hacía, escuchar lo que él enseñaba. Y eso es fundamental. Discipulado, lo primero es aprender a estar con Jesús. Estamos viendo ahora una reseña de las 7 características del discípulo. Hemos visto la primera, que era estar con Jesús, y ahora vamos a ver la segunda, que es aprender a escuchar. Tenemos una lectura bíblica para hoy, donde vamos a sacar algunas enseñanzas. Eso todo está en el libro, en la página 36. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, dice así la palabra de Dios. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Con este pasaje podemos ver claramente las actividades de Jesús. Ahí Jesucristo mostraba sus características de Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador de este mundo, del Redentor. Y en todo lo que él hacía, los discípulos tenían la oportunidad de aprender. Por eso, tenemos un trabajito, una pregunta que aparece en el libro. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que los primeros seguidores de Jesucristo lo vieron hacer? Y de acuerdo a este pasaje que hemos leído, la respuesta sería que lo primero que los seguidores de Jesús lo vieron hacer era enseñar, predicar y sanar. Me imagino y pienso qué tremendo eso de estar allí, cerquita de Jesús y viéndole a él operar en esas 3 áreas. En la enseñanza, era un maestro por excelencia. En la predicación, dice la Biblia que él hablaba como quien tiene autoridad. El Hijo de Dios hecho hombre, predicando y anunciando acerca de su propio reino y acerca de todo el amor del Padre para salvar a la gente. Habrá sido tremendo. Y sanando enfermedades físicas,
pero también enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Volvemos a repetir de que estamos viendo la característica sobre aprender a escuchar. Cuando hablamos de aprender a escuchar, tenemos que tomar y hacer hincapié en que una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender a escuchar son las enseñanzas y las predicaciones que Jesucristo realizó. Lo vamos a hacer leyendo la palabra de Dios, leyendo los evangelios y escuchando las enseñanzas que nos hablan de cómo Jesucristo enseñaba y cómo Jesucristo predicaba. El escuchar me va a llevar a aprender para que después pueda como discípulo reproducir eso. Y en este material, lo primero que podemos ver es cuáles eran los temas de las enseñanzas y de las prédicas de Jesús. Si leemos en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Subraye, por favor, en su Biblia la palabra arrepiéntase y la palabra reino de los cielos, porque son dos de los tres temas que hoy vamos a mencionar que Jesucristo predicaba y enseñaba. Y es fundamental que podamos tener en cuenta esas verdades, esos temas que él enseñaba y predicaba, porque eso hace a la base de nuestra fe y a la base de nuestro discipulado. Si somos discípulos de Jesús, si Él es nuestro maestro, tenemos que reproducir lo que Él hacía. Tenemos que enseñar lo que Él enseñaba y tenemos que predicar lo que Él predicaba. En primer lugar, el primer tema que aparece aquí es el arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Significa cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. Cuando hablamos de arrepentimiento, se menciona y se compara muchas veces con un giro de 180 grados. Íbamos hacia una dirección, motivados por una forma de pensar, por una forma de desear y por una forma de actuar. Pero en ese trayecto de nuestro andar, hemos tenido un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y entonces experimentamos un giro de 180 grados. Y lo que antes era prioritario, ahora lo dejamos en nuestra espalda. Y cambió nuestra forma de pensar. Por consecuencia, cambió nuestra forma de sentir y cambió nuestra forma de actuar. Arrepentirse significa un cambio en esas tres cosas. Tiene que haber un cambio en el aspecto cognitivo de darme cuenta de que lo que pensaba, de lo que creía y que se oponía a lo que Dios establece, estaba mal. Tiene que haber un cambio también en la parte sentimental. Tiene que haber la tristeza de haber hecho lo malo, la tristeza de haber ofendido a Dios, de haber hecho lo incorrecto ante la presencia de Él. Y tiene que haber también un cambio en el accionar, en la voluntad. Entonces se deja de hacer lo que está mal y se comienza a hacer lo que está bien. Ese tema del arrepentimiento era un tema clave en las prédicas y enseñanzas de Jesús. Anteriormente a Cristo, aquel que había preparado el camino, que era Juan el Bautista, también tenía el mismo tema. Él hablaba sobre arrepentimiento para salvación. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos nosotros algo que arrepentirnos? ¿Tenemos algo que reconocer que está mal? ¿Algo por el cual sentir dolor por nuestros pecados y fallas? ¿Algo que tenemos que dejar
para comenzar a hacer otras cosas que pueden ser totalmente contrarias. Arrepentimiento era el primer tema. El segundo tema era el reino de los cielos. El reino de los cielos. Decía Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de un rey. El reino de los cielos está hablando del dominio de Dios, el rey. Y se establece el reino de los cielos en el lugar donde el rey, que es Dios, ejerce dominio y ejerce autoridad. Hay un versículo que aparece ahí en el material, que es Lucas, capítulo 17, la segunda parte del versículo 20 y el versículo 21 en su totalidad dice así. Y él le respondió, la venida del reino no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. No podemos considerar el reino de los cielos, el reino de Dios, como cualquier otro reino. No es un reino con límites geográficos, no es un reino establecido sobre la tierra con características políticas o económicas como cualquier reino de esa época o los reinos o los gobiernos de los países que hoy existen. El reino de los cielos es de índole espiritual y el reino de los cielos vino a la tierra cuando vino Jesucristo. Porque en la vida de Cristo había dominio total del Padre, el Rey, y el reino de los cielos, el reino de Dios, estaba en la persona de Cristo. Y Cristo comenzó a impartir esas enseñanzas. El tema fundamental de la prédica de Cristo era justamente acerca del reino de Dios. Y comenzó a compartir estas enseñanzas en sus discípulos y los discípulos en la gente. Y a medida que la gente, discípulos y discípulos de los discípulos que iban ganando para el Señor hasta llegar al día de hoy en nosotros mismos, a medida que las personas tienen revelación de Cristo y comienzan a vivir un proceso de entrega y de transformación, el reino de Dios comienza a moverse a través de ellos, en sus vidas, en los lugares y ámbitos donde ellos se muevan. Porque donde hay obediencia, donde hay entrega a Dios, allí hay un rey, y ese rey es Dios, y allí está el reino de los cielos. El reino de los cielos santos era una persona, Jesús, pero después se fue extendiendo, y el método y la forma es el discipulado. Entonces, el segundo tema que predicó y enseñó Jesucristo y que nosotros tenemos que incursionar, aprender para poder también enseñar y predicar es justamente el reino de Dios. El reino de Dios llegó a tu vida. Él gobierna tu corazón por completo. Entonces, tu vida va a cambiar, no por las fuerzas humanas, sino por el poder de ese reino. ¿Y cuál es el poder de ese reino? El poder del Espíritu Santo del Señor. Porque no es con ejército, dice la Biblia, ni con espada, sino con su Espíritu. Podemos cambiar porque Jesús está cerca para ayudarnos, para darnos la fortaleza necesaria hasta lograrlo. Amén. Qué bueno. ¿Qué te parece si ahí donde estás, escuchando, viendo este video, le das gracias a Dios? Porque el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos está en tu vida porque tú eres una persona cuyo rey es nuestro Dios. Y que le podamos decir al Señor, que podamos predicar y extender este reino en todas las personas que son de nuestro círculo de influencia. Hay un tercer tema que también podemos mencionar en la clase de hoy. El tercer tema de la prédica de Jesús, de la enseñanza de Jesús, fue las buenas nuevas de ese reino. ¿A qué me refiero? A las buenas noticias. Miren lo que dice allí Mateo capítulo 4, versículo 23, la primera parte.
Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Saben qué? El reino de los cielos se acerca al hombre a través de Jesucristo y hoy a través de sus discípulos, que somos nosotros, anunciando a la gente que hay buenas noticias, las buenas noticias de la salvación, las buenas noticias del perdón, las buenas noticias de la vida eterna, las buenas noticias de la paz, las buenas noticias de la sanidad divina. Hay buenas noticias. Jesucristo predicaba esas buenas noticias. Gloria a Dios. Nuestras prioridades van a cambiar a medida que le damos lugar al gobierno de Dios. Y entonces vamos a disfrutar de todas estas buenas noticias que Él nos ha dado y que nosotros tenemos que seguir compartiendo cada día. Estos serían entonces los tres temas de las prédicas y de las enseñanzas de Jesús. A modo de repaso, ¿cuáles eran? En primer lugar, el primer tema era arrepentimiento. El segundo tema es el reino de los cielos. Y el tercer tema, las buenas nuevas o noticias de ese reino. Son tres temas que tenemos que escuchar y aprender. Son tres temas que tenemos que disfrutarlo, vivirlo y compartirlo. El arrepentimiento como un estilo de vida, el reino de los cielos como un ámbito espiritual de gobierno sobre nuestras vidas y que Dios a través de nosotros, por medio de su Espíritu, hace que se extienda sobre la tierra. Y las buenas noticias como el principal mensaje para dar a la gente sin fe, sin esperanza, agobiadas por la culpa y por la misma condenación que el pecado produce. Muy bien. Ahora vienen algunos trabajos personales que hay que hacerlo. Y las preguntas son, en la página 38, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Por qué viene esta pregunta? Porque en la medida que entendemos y vivimos las experiencias de arrepentimiento, el ser parte del reino de Dios, con Dios como nuestro rey, vamos a entender de que hay prioridades que teníamos establecidas como fundamentales y que no son tal. Y vamos a ir por aquellas cosas que conciernen más bien a nuestra eternidad, a nuestra espiritualidad, a nuestra relación con Dios como algo prioritario. Por eso es bueno desde estas primeras clases hacerse un análisis personal y preguntarse, en estos momentos, ¿cuáles son las prioridades que tenemos? Y empezar a cotejar con respecto a lo que estamos empezando a aprender. La segunda pregunta, ¿cuáles son algunas acciones o actitudes que tienes que cambiar? O sea, arrepentirte para que Jesús pueda gobernar tu vida. Preguntas personales. Acuérdense que arrepentimiento es un proceso continuo de un verdadero seguidor de Jesús. No hay nadie perfecto. El único perfecto ha sido y seguirá siendo Jesucristo. Nosotros vamos en camino, en pos a esa perfección. Nuestra santificación es continua en cuanto al estado inmediato, instantánea al recibir a Jesús. Pero en cuanto a la vida práctica, continua. Cada vez, decía Pablo, muero yo para que Cristo viva en mí. Por eso aparece otra preguntita. ¿Qué crees que pasará si te arrepientes de lo que escribiste en tu respuesta anterior? La respuesta anterior era, ¿qué cosas debo arrepentirme? Y ahora, ¿qué pasaría si te arrepientes de eso? Si realmente ejecutas esta palabra en tu vida, ¿qué tú crees que va a suceder?
¿De qué quieres arrepentirte? Y ahí está para completar, ¿sí? Esto lo tienes que hacer acá en tu libro y después tenés que trabajar este tema con tu discipulador, no conmigo. Yo soy el que te está orientando en la temática, en la información del material, pero la parte práctica lo tenés que hacer con tu líder de grupo pequeño, con tu pastor, con tu discipulador, esa persona que has elegido para que te guíe, te ayude en este proceso de discipulado. Todos tenemos que arrepentirnos, ¿sí? No tenemos que preocuparnos entonces porque, a ver, ¿qué va a decir mi discipulador? Esto yo estoy pensando, esto tengo que arrepentirme. ¿Qué pensará? No, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Porque todos hemos vivido situaciones similares y todos tuvimos y tenemos que arrepentirnos. ¿Saben por qué? Mira lo que dice Romano 3:23. Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos caído en el pecado y de ahí el Señor nos fue sacando, nos sacó, mejor dicho, y en la forma práctica de ahí el Señor nos va purificando. No tengas temor de poder hablar con tu discipulador. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que el arrepentimiento nos va a ayudar a ver con claridad lo que debemos dejar y debemos cambiar con la ayuda de Dios. Tenés que recordar que siempre Dios estará a tu lado. Así que con esto terminamos esta segunda característica, la reseña. Sería como la introducción. Y este trabajito tenés que hacerlo a nivel personal y después trabajarlo junto con tu mentor, con tu discipulador. Pero, ¿qué te parece si nos tomamos unos minutos y oramos por estos temas? Para que sea el Espíritu Santo, ahí donde estás, trayendo justamente ese arrepentimiento en tu vida, en la mía, en las cosas que debemos cambiar y que podamos comenzar a trabajar en consecuencia. Amado Jesús, gracias Señor porque nos has invitado un día a esta nueva vida a tu lado. En el nombre tuyo dejo atrás todo lo que he hecho malo y que no te ha dado la gloria. Y me entrego a ti, Señor, por completo. Me arrepiento, Señor, de cada una de las cosas que he anotado allí, Señor, y que debo arrepentirme en tu nombre. Gracias por cambiar todo eso. Gracias por ser mi guía. Señor, en mi vida siempre quiero que estés. Te agradezco, Señor, porque puedo dejar en tu presencia todo dolor, todo sufrimiento y toda culpa. Por favor, Señor, trae sanidad a mi vida cada día, no solo física, sino emocional y espiritual. Todo lo pido, querido Dios, en el nombre de Jesucristo y por su amor. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien. Tomamos un respiro, descansamos un ratito, analizamos, pensamos en esta palabra tan importante, de confrontación con nosotros mismos. Esto es el discipulado. Y esto es lo que vamos a vivir semana tras semana, día tras día. La palabra de Dios hablándonos y nosotros delante de la presencia de Él, entregándonos, rindiéndonos y buscando ayuda. Primero, en el poder del Espíritu, en la verdad de la palabra, pero también
en el mano a mano, en las charlas, en el dejarnos ministrar a través de esa persona que para nosotros pasó a ser un compañero de ruta, nuestro discipulador, nuestro mentor. Muy bien. Pasamos a la siguiente característica, la tercera característica, aprender sobre sanidad. Y como cada vez que iniciamos un tema, sea en esta reseña o introducción, o en las posteriores lecciones, en las clases ya desarrollando cada tema, tenemos que repasar el texto para memorizar. Mateo 4:19, en la nueva versión internacional, dice: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Ese es el versículo que tenemos que aprender de memoria. Vamos nuevamente a la lectura que hemos compartido hoy, porque de ahí sale también esta característica. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Subraye esa parte en su Biblia: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, subrayen eso, por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Subraya esa parte, los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mire, impresionante. Jesús sanó a todos de todo tipo de enfermedad y liberó a todos los oprimidos emocional y espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tremendo. Cuando vemos en las páginas de los evangelios el mover de Jesús, quedamos asombrados. Ahora, el mismo Cristo que estuvo allá está con nosotros hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es impresionante. Allí hay que responder una pregunta en la página 40. Según estos versículos, ¿a qué tipo de personas sanaba Jesús? A todos los enfermos, físicamente y emocionalmente, a todos los oprimidos, emocional y espiritualmente. El Señor los sanaba a todos. Gloria a Dios. Aunque muchos se olvidaron de Él, aunque muchos no volvieron a agradecerles, aunque muchos no le siguieron y se transformaron en sus discípulos, pero Él les sanó a todos. Misericordia es lo que Él manifestó. Y lo que a mí me impacta es que los discípulos estaban ahí. Los discípulos estaban viendo todo eso. Eran asistentes de primera línea. Estaban allí espectadores de un lugar preferente. Estaban allí mirando lo que Jesucristo hacía. Tremendo. Para pensar un poco, ¿has experimentado una sanidad divina en tu cuerpo? ¿Tienes ese testimonio? ¿Has escuchado testimonios o visto milagros de sanidad o de liberación? ¿Se acuerda que en la Biblia hay un hombre que era ciego y Jesucristo vino y lo sanó? Y los escribas y los fariseos le reprendían porque era sábado el día en que Jesús le sanó. Y le preguntaban y le reprendían, pero él decía esto: yo solo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. El que experimenta los testimonios de sanidad
los testimonios de liberación, será algo que quedará grabado en el corazón. Será algo que nunca uno se va a olvidar. Y también nos llevará a entender que si Dios hizo con nosotros, lo puede hacer con otra persona, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. En el caso particular mío, uno de los testimonios que tuve de sanidad y que marcó mi vida, porque también marcó el inicio de lo que es el ministerio, ya que eso me llevó a tomar decisiones. Dios también usó ese periodo de enfermedad para hablarme fuertemente. Y a partir de ahí tomé decisiones para dedicarme al pastorado. Sufría hernia de disco en las últimas vértebras cuando llegó un día a la mañana que no pude levantarme y me quedé postrado, con inflamación, con fisura de vértebras y con una hernia muy grande. A tal punto que el doctor que me atendía me dijo, usted no tiene una hernia, usted tiene un hernión. Y bueno, el diagnóstico médico era eso, la solución médica era la operación y colocarme una prótesis en la vértebra que estaba dañada, fisurada. Eso significaría correr un riesgo y significaría también un muy alto importe económico, ya que no tenía obra social y en ese entonces no disponía de ese dinero. Independientemente de estas cuestiones, le pregunté a Dios, Señor, ¿qué querés de mí? Dios comenzó a hablarme al corazón, no en forma audible, pero sí con esa fuerte impresión a mi corazón y decirme, yo te voy a sanar. Pero va a ser un proceso. Y fue un proceso de varios días y largos días. En ese proceso, Él me habló sobre el ministerio, me habló sobre el llamado y sobre la enfermedad. Sentí en mi espíritu esa convicción de que me iba a sanar y de que iba a ser progresivo. Recuerdo que fui al doctor que me estaba atendiendo, consiguieron mis padres el dinero para la operación y en esa noche, orando a Dios, Dios fuertemente habló a mi espíritu diciéndome, no te vas a operar. Aunque tenía el dinero, aunque tenía todo listo, pero había una voz, había una orden de que no debía operarme, porque él quería hacer un milagro. Entonces fui al doctor a atenderme, él me estaba esperando ya para hacer los preparativos de la operación, y yo digo, doctor, he decidido no operarme. Y le conté que era cristiano, de que tenía fe en Dios, y él me dice, bueno, está bien, una cosa es tu fe y respeto, pero esto sí o sí, y la única manera es con una operación. Entonces yo le digo, doctor, ¿me permite hacer un planteamiento, una propuesta? Deme una semana. Si en esta semana no mejoro, yo me opero. Pero si en esta semana hay mejorías, la operación queda de un lado y seguimos con un tratamiento que usted disponga, pero no operación. Bueno, a la semana fui. Había mejorado un 40%. El doctor quedó asombrado. Me hizo usar un corset. Han pasado 22, 23 años. No necesité la operación. La hernia de disco desapareció. La vértebra se soldó. No he tenido, gracias a Dios, ningún problema desde ese entonces. Un milagro de sanidad que vi en mi vida y que sirvió para tener un testimonio, pero también para afirmar en ese entonces el llamado que Dios había puesto en mi corazón. Si tenés testimonios de sanidad, dale gracias a Dios en este momento. Dale gracias a Dios porque Dios es el que lo ha hecho. Porque Dios es el que
con su poder y con su misericordia ha obrado. Y si quizás estás enfermo y estás pasando por alguna situación de salud delicada, permitime en este momento hacer una oración por vos y pedir que allí donde estás sea el Espíritu Santo trayendo esa sanidad. Querido Dios, en el nombre de Jesús, hemos hablado y estamos hablando sobre aprender como discípulos a movernos en lo que es la sanidad divina. Tú lo hacías y a través de nosotros tú quieres hacerlo hoy. Por eso en este momento, el que está mirando este video, Señor, y se encuentra enfermo, en el nombre de Jesús, oro para que haya sanidad ahora. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tener fe, confiar. Dale gloria a Dios por los milagros que Él ha hecho en tu vida y dale gloria a Dios por los milagros de sanidad que Él va a hacer. Mira, el Nuevo Testamento habla aproximadamente 88 veces sobre sanidad divina. En algunos casos, directamente Jesús sanando, pero en otros casos, Dios sanando a través de los discípulos. Mire lo que dice Lucas, capítulo 9, versículo 1, 2 y después el versículo 6. Habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y versículo 6. Así que partieron y fueron por todas partes del pueblo, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Eso fue con los discípulos de aquel entonces. Pero ¿sabe cuál es la noticia interesante? Que Dios vive en tu vida y desea sanar por medio tuyo. Por eso yo te animo a que con fe comiences a incursionar y avanzar en esta área que Dios quiere que usted y yo aprendamos sobre sanidad divina. Empieza a orar por los enfermos que conoces. La oración debe ser sencilla. En el nombre de Jesús, orar por sanidad. En el nombre de Jesús, orar para que toda enfermedad salga y desaparezca de ese cuerpo. En San Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 20, dice, estas señales acompañarán a los que crean. Usted y yo creemos. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos, escuche esto, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. ¡Qué tremendo! Dios habla también de dones de sanidad. En 1 Corintios 12:9 dice que a otros fe por medio del mismo Espíritu y a otros por ese mismo Espíritu le dio dones para sanar enfermos. Así que en esto vamos a movernos, en esto vamos a aprender a trabajar sobre sanidad divina. Todos necesitamos sanidad. Puede ser en lo físico o en lo emocional. Siempre, siempre hay que orar por sanidad y creer que Dios obrará. Sucede que a veces oramos y aparentemente no hay respuestas. Sucede que a veces algunas personas son sanadas y otras no. Y entonces en algunos casos quiere quedar la duda, ¿qué hago? ¿Oro por sanidad? Mire, el mandato es siempre orar por sanidad y creer que Dios va a obrar. Dios en su voluntad
y en su sabiduría sabrá qué hacer. Pero la fe hay que colocar siempre en que la voluntad general de Dios, y no la específica, la general es sanar a todos. Después dependerá de la fe de la persona y dependerá también de circunstancias y situaciones específicas que Dios sabrá cómo actuar. Pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aparentemente tenía una enfermedad en su cuerpo y él pedía por sanidad. Y en ese caso, Dios le respondió en forma específica que tenía que contentarse con lo que había recibido. Bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Y sabe que Pablo no fue sano. Ese aguijón no se lo sacó de su cuerpo. Dios sabía por qué y Pablo entendió el por qué. Y hasta los últimos días de su vida, él convivió con esa situación. Pero son situaciones particulares. La regla general y en lo cual se mueve todo discípulo de Cristo es orar por todos, pedir por todos para que haya sanidad y creer que Dios obrará. Lo mismo sucede en el campo espiritual. Pedir por todos para liberación de todo mal y de toda opresión espiritual contraria. Viene ahora el trabajito personal. El trabajo personal en la página 42 del libro dice, ¿de qué necesitas ser sanado? Acuérdate, físico o emocional. También si estás en matrimonio, en familia, situaciones de la pareja, situaciones de la familia, también que necesita sanidad. Menciona tu respuesta a tu líder, a tu discipulador y trabajen juntos para que ese proceso de sanidad se desarrolle en tu vida. Muy bien, con esto llegamos al final de la clase de hoy y yo quisiera que estemos orando, que estemos clamando al Señor y que le estemos pidiendo que sea Dios quien fortalezca tu vida y quien afirme estas verdades. Y será hasta el lunes que viene en el próximo video con la próxima característica que en este caso sería aprender a influenciar a los demás. Recuerden que estamos dando una introducción muy breve de cada una de ellas y después pasaremos a especificar el desarrollo detallado de todas. Allí donde estás, te invito a que oremos. Padre querido, en el nombre de Jesús, te entrego esta palabra que he compartido a través de este video, este instructivo de este material de discipulado. Oro para que uses esta palabra y que sea de bendición sobre cada persona. Señor, usa ese material, usa la guía de estudio, las actividades prácticas, usa a cada mentor, a cada discipulador, para que con la gracia tuya, Señor, pueda, junto con el discípulo que se está formando, avanzar en el proceso. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de ti y de seguirte a ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima a leer el capítulo diario, a memorizar los versículos. Dios les bendiga.